prestación. Escribe como si nadie te viera, el taller de introducción a la escritura y al proceso editorial. Y vamos a conversar sobre este tema con Andrea Vivas, licenciada en Letras, con más de 16 años de experiencia en el mundo editorial y la publicidad. Ha trabajado en Libros El Nacional, en Publicis, en Géner Publicidad, en Íntegra, Synergy, en Miami, entre otros, y más de 60 libros editados. Te saludamos, Andrea. Andrea, es un gusto recibirte. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno estar acá y qué chévere además en persona, ¿no? Porque claro, telefónico también es chévere, pero como que poder vernos y conversar de algo que además nos gusta a los tres, estoy segura. Justamente hace un par de entrevistas hablábamos de la tecnología y las nuevas plataformas que están disponibles para, por ejemplo, en la industria de la música, darte a conocer y sin que una disquera quizás te rescate. Bueno, pues estas plataformas también están disponibles para el mundo editorial, para esa gente que quiere aventurarse a contar su historia, a publicar un libro. Pero ¿qué pasa cuando no has recibido quizás ningún entrenamiento a la hora de escribir? Es así, es correcto. Bueno, yo me he topado con mucha gente que tiene rato escribiendo, tiene años haciéndolo de forma muy intuitiva, pero tal cual, quizás no ha recibido una guía. Por supuesto, tenemos esa idea de que la gente que escribe debería haber estudiado alguna carrera humanista, y realmente he conocido obviamente médicos, ingenieros que siempre han tenido esa pluma allí, pero típico, ¿no? No se atreven a decirle ni siquiera a la gente que escriben por pena, porque tal cual, va a haber alguien que les va a decir, pero si tú eres ingeniero civil, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a saber de eso? Claro, y bueno, y por supuesto vienen nuestros miedos, me incluyo allí, de quién me va a leer. Entonces, entre lo que escuchas de otros y lo que escuchas de ti mismo, de esa voz interior que a veces te juega en contra, te dice, pero ¿para qué? ¿Quién te va a leer? Entonces, pero sí hay mucha gente escribiendo y haciendo cosas maravillosas, y qué bueno que se den se den esa patadita ellos mismos de impulso hasta llegar a personas como, bueno, en mi caso, que soy una editora también para autores independientes, y que se atrevan ahora a buscar ayuda, importantísimo. Ahora, este título, escribe como si nadie te viera, ¿cuál es esa condición? Me recuerda a la canción de Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve, ¿es eso? Sí, correcto. De hecho, ahora que dices canción, justamente también yo vengo partiendo de esto de baila como si nadie te viera. Y es un ejercicio que hago con la gente cuando arranco este taller, y es que justamente yo les digo, si ustedes se tuvieran que parar en este momento y yo les digo, bailen, ¿cómo van a bailar? Cohibidos. O sea, no lo van a hacer de una forma muy natural porque obviamente están los ojos puestos en ti y no te vas a sentir cómodo. Y lo mismo sucede con la escritura. Con la escritura estamos muy pendientes de, es que yo quiero escribir, por ejemplo, sobre un género que no haya sido muy desarrollado, o quiero escribir sobre algo que la gente no haya hablado. Y está chévere, está bueno pensar en el lector, en el otro, pero tienes que escribir para ti sin miedo a que nadie te esté viendo. Entonces es una cuestión muy solitaria, que eso es lo importante que entiendan, que al final está chévere pensar en el lector, pero hay que escribir lo que te urge. Y justamente escribe como si nadie te viera, es que te sueltes el moño como lo haces cuando estás en casa, que estás frente al espejo, y estás tú y el espejo eres tú, sin filtro. Y lo mismo tiene que ser la escritura, tiene que ser obviamente una catarsis, pero además pensando solo en ti y para ti, por lo menos el primer libro. Ahora, ¿cuáles son quizás esas barreras, esas limitaciones que tenemos a la hora de escribir? Y pienso, por ejemplo, en una cosa que le pasa incluso a los periodistas, o sea, el síndrome de la página en blanco. ¿Por dónde arranco? Totalmente. Bueno, eso tal cual. Todos los que se dedican, no solo periodistas o escritores, sino cualquier ámbito del arte, porque incluso a los ilustradores, a los pintores, todos les puede pasar eso. Tienen un lienzo en blanco y no saben cómo comenzar, ¿no? Y entonces además tienes que llenarlo con las mejores ideas. O sea, tú estás en una presión constante de que tiene que ser, bueno, mi primera obra, mi primera pintura, mi primer artículo o lo que sea, pues y tiene que ser una cosa que cambie el mundo y ya va. O sea, no tengas esa presión. Al final va a cambiarte a ti, que es lo más importante, porque una vez que das el paso a escribir, ya te está cambiando, ya estás creando algo maravilloso en ti. Entonces, esa hoja en blanco sí, puede pasar incluso a la mitad del borrador, que ya llevas algo escrito, o incluso al final, que no sabes cómo cerrar. Vamos a suponer que estás escribiendo una novela y no sabes qué cierre darle, y ese bloqueo puede llegar al final. Entonces, justamente tienes que apoyarte en alguien que te pueda guiar, que sea un experto en edición, porque incluso siempre lo digo, obviamente los mejores autores y escritores siempre tienen un editor. Siempre necesitas un par de ojos extras que pueda echarle justamente una mirada y decirte,
Es que aquí es donde está el fallo, ¿no? Y a veces como escritores nos cuesta como sacrificar ciertos textos porque estamos muy enamorados. Y justamente alguien por ahí dice, hay que matar al autor. Es decir, tú estás siendo el narrador y el narrador es un personaje. Pero cuando estás empeñado en que algo suceda, pero los personajes como que no están fluyendo, es que por ahí no va la cosa. Entonces tiene que haber como una muerte allí, como que sepárate del texto, y por eso incluso dicen que lo pongas un rato, puede ser literal, lo puedes imprimir y poner en una gaveta y que respire y luego lo vuelvas a agarrar. A veces pasa que se van de literal y tiene años en Engavetados. Engavetados y más nunca vieron la luz, ¿no? Y la idea es justamente eso, de atreverte a escribir y justamente además de darle el paso de escritor a autor. Ya. A ver, estás hablando de escritura creativa solamente. Ok, estoy hablando porque también me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tipo de escritura? Hay la curiosidad de saber si le sirve o no le sirve algún tipo de, en este caso el taller Escribe como si nadie te viera. Y siempre les digo que ahí están las bases y conocimientos para cualquier escritura que vayan a realizar. Porque muchas veces la escritura, o de lo que yo he publicado, por lo menos con Paquidermo Libros, son narrativas personales, es decir, muy autobiográfico, muy de memorias, quieren contar su historia, compartirlo con otros porque puede ayudar justamente a otros lectores. Pero también este taller, si más bien tú lo que vas hacia el lado de la ficción, hacia el lado de los cuentos, de la novela, incluso la poesía, también te funciona. Entonces no te limita cuál es el género que quieras. Está siempre dentro de escritura creativa. Siempre. O sea, ustedes no trabajan en ensayo académico, no ayudan a la gente a escribir profesionalmente. Ok, en el taller están como las bases para que uno pueda salir como que, ok, así como puedo estructurar un texto, incluso temas de redacción, hablo de los errores más comunes que tenemos en la ortografía, todo esto te puede ayudar, que lo puedes aplicar perfectamente en un ensayo. Pero sí, al final creo que la gente que más se acerca a mí, pues es pensando que obviamente los ensayos también se publican, pero están pensando quizás en otro tipo de obra. Es literatura, sobre todo autorreferencial, gente que quiere contar su historia, etcétera, su vida. Pero además eso ha cambiado mucho porque anteriormente también necesitabas una gran editorial que descubriera en ti un potencial y estuviese dispuesto a publicar. Y ahora puedes publicar en plataformas digitales. Está Wattpad, que se ha hecho muy popular. Incluso pero nadie te lee. Ese es el problema. No, yo sí creo que hay gente que consigue su público, que puede difundirlo a través de distintas plataformas. Las editoriales siguen siendo las que te certifican. Porque el editorial pasa por un manuscrito de una editorial, pasa por muchos filtros. Correcto. Y si la editorial decide publicarte es porque el libro es bueno, es una garantía. Entonces el problema que tienen las publicaciones que tú montas en la red es que no hay nadie que te la está certificando y la gente no se arriesga. Esa debe ser tu experiencia. Sí, o sea, al final, bueno, tú mencionaste Wattpad, que en estos días estuve en una charla que hablaba que el Wattpad es como el Spotify ahorita para la música, porque te permite no depender de una editorial grande que quiera publicarte y tú puedes allí hacer tu autopublicación de forma digital. Y hay veces sí que la puedes de verdad romper, como dicen ahora, y tener mucha gente que te está leyendo, e incluso allí es cuando de repente las editoriales grandes se fijan en ti y dicen, aquí hay un fenómeno, hay algo que está pasando, porque ciertamente estas nuevas generaciones ya obviamente la parte digital la manejan muy bien. Entonces al final puede que eso suceda. Lo que sí yo digo, a ver, yo soy una editorial por encargo. Eso significa que a mí me contratan por servicios editoriales para la autopublicación también. Pero justamente lo que estabas mencionando, que es importante el tema de los filtros. Yo no soy la única que revisa. Yo siempre digo que nada sale sin que yo lo revise porque obviamente está mi nombre allí. Pero no puedo ser ni siquiera 2 correctores. Tenemos que ser al menos 3 correctores. Porque cuando ese libro ya está maquetado y diseñado, todo lo que no saltó a la vista en Word, todo lo que no vimos en el documento de Word, ya cuando está maquetado es como que, Dios, hay muchas cosas que corregir. Entonces sí hay ese filtro antes de la publicación. Ese es lo que hace una editorial. Por eso las grandes editoriales tienen ese prestigio y consagran a un autor. Sí. Ahora, quien quiera escribir como si nadie lo estuviese viendo, ¿qué tiene que hacer, Andrea? Bueno, yo tengo ya casi 3 años con este taller de forma online. Nace en la pandemia, como muchos, y pues por supuesto con cada grupo he aprendido cosas nuevas y siento que va a estar más chévere todavía porque es la primera vez que lo va a hacer de forma presencial. Quienes quieran acercarse y quieran tener esta experiencia son 2 sábados seguidos, el 7 y 14 de octubre, así que el sábado siguiente, y es intensivo porque el primer sábado vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esa primera parte es bastante teórica, pero hacia el final ya tienen 2 ejercicios prácticos que deben traer el sábado siguiente, el 14 de octubre, que va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde y van a recibir un certificado de participación y por supuesto leer lo que escribieron en voz alta
que sé que eso da pena, pero al final es la parte más chévere porque se descubren a sí mismos escribiendo cosas maravillosas. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser una quinta de la Trinidad que se llama Creanovus, que justamente presta sus espacios para este tipo de talleres y va a estar bien chévere, así que espero que se animen. Vale, qué bien. Andrea Escribe Vivas. como si nadie te viera. Así es. ¿Alguna cuenta en redes sociales? Sí, @paquidermolibros y @paquicornio libros, que bueno, viene siendo nuestro sello infantil, nos escriben por ahí con mucho gusto. Andrea Vivas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a Catherine Castillo por la producción de este programa. Y en el control técnico, Jeremy